que va a comenzar el segundo acto de esta segunda jornada del Congreso dedicado a Gabriel García Márquez, y este acto va a consistir en una mesa plenaria sobre 100 años de soledad, y a juzgar por los títulos de las ponencias anunciadas, sobre todo va a tratar de técnicas expresivas 100 años de soledad. Contamos para ello con tres reconocidos especialistas: el profesor Eduardo Camacho del Middlebury College en Madrid, que está a mi izquierda; el profesor Juan Manuel García Ramos de la Universidad de La Laguna; y la profesora Cecil Belter de la Universidad de Niza. Todos ellos han transitado el saludable camino de leer y reflexionar sobre la obra de García Márquez con provecho indudable para todos, como vamos a tener ocasión de ver inmediatamente. Sin más preámbulos, van a comenzar las ponencias, puesto que tenemos un tiempo muy limitado y además ya se ha producido un cierto retraso en el orden que siguen los actos de esta mañana. En primer lugar, entonces, va a hablar el profesor Eduardo Camacho, y como ha habido algunos cambios, su ponencia va a tratar sobre poética y retórica en 100 años de soledad. Ahora sí, se oye. Bueno, en verdad el título de mi ponencia es Metaforización en 100 años de soledad, y una de sus conclusiones es poética y retórica. Comienzo sin más preámbulos, puesto que el tiempo nos está pisando los talones. Y tal vez la mejor manera de celebrar los 25 años de la publicación de 100 años de soledad sea la de guardar unos minutos de silencio, o mejor, no decir nada más sobre tan maltratada obra de arte. En efecto, está el cúmulo de despropósitos, disparates, delirios que ha engendrado la narración de García Márquez, que tal vez la labor del crítico prudente, cuerdo y sobre todo honesto debería ser la de ofrecer simplemente la novela para su lectura, de preferencia repetida al público lector, y callar para siempre si lo que va a escribir no se ajusta a la más elemental sensatez, a la mínima sanidad mental. Nuestro intento aquí se centra en la por fuerza somera consideración del sistema metafórico de la novela a través del examen de ciertos procedimientos que se repiten en abundancia en ella. Nos ocuparemos de un rasgo estilístico que se nos antoja fundamental en la escritura de García Márquez, y que incluye la concretización de lo abstracto, la materialización de lo inmaterial, la corporeización de lo incorpóreo, la cosificación de lo espiritual, la sensorialización de lo ideal, etc. Dicho rasgo fue subrayado en primer lugar por Mario Vargas Llosa en el libro más serio y sensato que se ha escrito sobre nuestro autor, y después no ha sido dejado de notar por más de un crítico. En verdad, varios de los textos que examinaremos han sido citados y comentados muchas veces, ya que resultan poseer un especial atractivo, pero creemos que sus interpretaciones anteriores no han solido seguir el rumbo que aquí trazamos. Intentaremos, pues, penetrar con cierta profundidad en el sistema imaginístico metafórico de García Márquez, insinuar cómo funciona su imaginación en este sentido, convencidos de que así es posible llegar hasta conclusiones críticas de interés, y cómo lo sugeriremos hasta algunas de tipo histórico-literario. Toda imaginación es fatalmente concreta, y más aún la imaginación literaria. La imaginación es imagen, naturalmente, y por tanto tiene malas relaciones con la conceptualización. Yo puedo imaginar un caballo al galope y lo puedo definir como un cuadrúpedo, herbívoro, etc. En este segundo caso, aunque sea inevitable la proyección mental de imágenes, el resultado es meramente conceptual. Desde la primera página encontramos ya un ejemplo que nos permite plantear provisionalmente el funcionamiento de la imaginación metafórica en la novela. Las maderas crujían por la desesperación de los clavos y de los tornillos tratando de desenclavarse.
Es tal vez el tipo menos complicado de todos. Se atribuye a lo inanimado características o propiedades de lo animado. Es una elemental prosopopeya, lo que el diccionario define como figura que consiste en atribuir a las cosas inanimadas, incorpóreas o abstractas, acciones y cualidades propias del ser animado y corpóreo o las del hombre a lo racional. Preferimos esta definición amplia a la que limita la figura de la atribución del lenguaje a cosas inanimadas. Se podría incluir también aquí la atribución de cualidades de animales a cosas y hasta de unas cosas a otras, pero estas son, claro, estas simples metáforas o comparaciones. Macondo naufragaba en una prosperidad de milagro, retiró su mano como un animalito escurridizo. A ello nos referiremos más adelante. A continuación, en la novela aparece el conjuro de Melquíades, tan importante. Las cosas tienen vida propia y todo es cuestión de despertarles el ánima. Hay en él una atribución de rasgos humanos a la materia, a las cosas, que da vida, anima, despierta el ánimo, la vida propia de estas. Este procedimiento, junto con otros siempre comparativos o metafóricos que mencionaremos, se repite constantemente, permitiendo afirmar que la imaginación de García Márquez se caracteriza por la sensorialidad, por la concreción y por la elusión de la abstracción y la conceptualización. En todo caso, concederemos atención a la materialización, cosificación de lo abstracto, sentimientos, ideas, corporalización de lo incorpóreo, animación de lo inanimado, desde la antropomorfización hasta la cosificación, pasando por la animalización. En estos procedimientos comparativos y metafóricos, lo abstracto se hace concreto, lo concreto se hace más concreto. En algunos casos, el metaforizado, así sea un objeto, se convierte en abstracción para ser concretizado por el metaforizante. Un grupo de estilemas referentes al mismo concepto nos va a permitir adquirir mayor claridad al respecto. Se trata de los recuerdos o los sentimientos de nostalgia. El primer ejemplo recoge un procedimiento muy abundante en la novela y en el que insistiremos más adelante: la espacialización de lo abstracto. Algo misterioso y definitivo lo desarraigó de su tiempo actual y lo llevó a una deriva por una región inexplorada por los recuerdos. En una larga metaforización en la que aparece otro personaje recurrente en este tipo de procedimiento, los recuerdos se hacen materia manipulada por la soledad. La soledad le había seleccionado los recuerdos, le había incinerado los entorpecedores montones de basura nostálgica que la vida había acumulado en su corazón, y había purificado, magnificado y eternizado los otros. Sin embargo, esta selección parece servir de poco en otro caso, y la concreción llega a un extremo al que no es ajeno un artificio sinestésico. Flotaba un insoportable olor de recuerdos podridos. La nostalgia, en cambio, se identifica con un peligroso enemigo personal: las trampas insidiosas que le tendía la nostalgia, las trampas en que se cae. Pisó conscientemente una trampa de la nostalgia, al fin capturado por una trampa de la nostalgia. Pero también puede endurecer el alma. El alma se le cristalizó con la nostalgia de los sueños perdidos, y en sus acometidas puede desmoronar el corazón. Su corazón de ceniza pelmazada se desmoronó a los embates de la nostalgia. Es este último un ejemplo de metaforización discontinua, ya que en el mismo párrafo la nostalgia toma diversos cuerpos o materializaciones. Finalmente, la nostalgia es un enemigo feroz, herido por las lanzas mortales de las nostalgias propias y ajenas. En suma, mientras los recuerdos se pudren, de ellos surge la nostalgia, que como un guerrero enemigo tiende abundantes trampas y termina hiriendo con armas mortales. Veamos otro ejemplo de reiteración de un procedimiento análogo. Esta vez se trata de metáforas envolventes, en las cuales los sentimientos toman una forma más o menos sutil. Su discreta pero envolvente ternura había ido fluyendo en torno al novio una telaraña invisible que él tenía que apartar materialmente con sus dedos pálidos. Otro trataba de quitarse las tinieblas que por fin la estaban enredando como un camisón de telaraña. Otras veces la envoltura toma una forma más densa, cubierta con una gruesa costra de desdén, o la rabia se había materializado en una sustancia viscosa y amarga, hasta llegar a la máxima dureza. Rasguñó durante muchas horas tratando de romperla la dura cáscara de su soledad. Un procedimiento de frecuente recurrencia consiste en que la concreción de lo abstracto tome la forma de la espacialización. En el siguiente ejemplo, la sinestesia complica la metáfora, alumbrando con su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación. Pero la fórmula siempre es simple: los sentimientos,
las pasiones, las ideas, los conceptos son susceptibles de hacerse manglar, charco, muladar, desierto, yermo, tremedal, limbo, pantano, cenagal, etc. Lo espiritual, lo abstracto se degrada, se hace espacio concreto, rebajado, manglar del delirio, chapaleando en una pasión ordeñal, revolcarse como un cerdo en el muladar de la gloria, el desierto de la soledad, el desolado yermo de la gloria, chapaleando en un tremedal de zozobra, flotando en un limbo de indecisión, el pantano sangriento de la guerra, un cenagal de concupiscencia. Un pasaje en particular resulta excepcionalmente rico en metaforizaciones espacializadas y de otro tipo. Aureliano, con una destreza reposada, sin el menor tropiezo, dejó atrás a los acantilados del dolor y encontró a Remedios convertida en un pantano sin horizonte, olorosa, animal crudo y a ropa recién planchada. Después se vació en un manantial desatado, sintiendo que algo tumefacto y doloroso se había reventado en su interior. Pilar Ternera esperó rascándole la cabeza con la yema de los dedos hasta que su cuerpo se desocupó de la materia oscura que no lo dejaba vivir. Debajo de la burla encontró a Aureliano un remanso de comprensión. Abandonó el cuarto dejando allí no solo la incertidumbre de su virilidad, sino también el peso amargo que durante tantos meses soportó en el corazón. Encontramos aquí gran variedad de recursos: espacialización de cosa y de persona, cosificación, materialización, corporalización, etcétera, etcétera. Otro procedimiento frecuente es la animalización o atribución de cualidades animales a cosas o personas, siempre en el sentido de la concretización. El primer ejemplo es una gráfica figuración de la muerte. La muerte lo seguía a todas partes, husmeándole los pantalones, pero sin decidirse a dar el zarpazo final. El segundo, una curiosa valoración de las cualidades del miembro viril, como si fuera independiente del cuerpo de su dueño y tuviera vida propia, su magnífico animal en reposo. Otro ejemplo muy gráfico representa la mano de manera mucho más plástica, imaginística, que su mero movimiento, buceando como un molusco ciego entre las algas de la ansiedad. Señalemos también que el deseo se materializa, verbo que usa el autor en varias ocasiones, así como el de concretar. La inmaterial ansiedad se hace fondo de mar lleno de algas. Un ejemplo más impresionante, visceral, salvaje, dijéramos. Abrió los pasadizos más recónditos de su corazón y se sacó una tripa interminable y macerada, el terrible animal parasitario que había incubado en el matrimonio. Digamos, por simplificar, que la correspondencia entre mundo narrado y expresión es un gran acierto estilístico de la novela. En efecto, no solo el narrador nos aproxima a ese mundo concreto en el que realmente viven, sienten y piensan sus personajes, sino que estos lo expresan así. José Arcadio hoy día expresa su primer gran descubrimiento de una manera gráfica y concreta. La tierra es redonda, sí, como una naranja. Su hijo contempla el milagro alquímico del rescate del oro y lo asocia con lo más concretamente parecido que él conoce: mierda de perro. En 100 años de soledad, todos los anteriores procedimientos se pueden ver claramente en nuestro juicio como una manera de esquivar, desolemnizar, desinflar, reducir, rebajar lo abstracto, en un sentido genérico que incluye varias especies, en términos concretos. No siempre una concretización de lo abstracto implica una depreciación de ello, pero en este caso estamos convencidos de que es así. Podemos, pues, incluir estos procedimientos literarios entre los que llevan a cabo una labor desmitificadora en la novela. Otros medios desmitificadores son, por ejemplo, el frecuente y oportuno uso de la palabrota desintoxicante o el detalle realista en otros casos, como el hecho de que había que vigilar a la mujer más hermosa del mundo, Remedios la Bella, para que no pintara animalitos en las paredes con una varita embadurnada en su propia caca, o las sábanas en el caso de la ascensión de la misma, o la taza de chocolate en el de las levitaciones del padre Reina. Tal vez el más notable e impresionante de todos es que el único ser engendrado por amor en la novela tenga cola de cerdo. Todos ellos llevan a cabo la gran labor desembrujadora del mundo, este trópico desembrujado, magistral fórmula de Ernesto Folkering, este mundo mitificado y a continuación vuelto a desmitificar, elude o en forma expedita neutraliza y degrada la abstracción, pero también elude, neutraliza y degrada la solemnidad, la hinchazón, la elocuencia. En verdad, como Aureliano, las gentes de Macondo no pueden entender cómo se llega al extremo de hacer una guerra por cosas que no podían tocarse con las manos, ya que solo pueden entender ellos una guerra de carne y hueso.
En esta ocasión no hay espacio para examinar los muchos ejemplos que contiene la novela, algunos de gran interés, y ya es el tiempo de conclusiones, las cuales son dos por lo pronto y una sugerencia. La primera es una conclusión positiva que confirma lo que otros ya habrán visto seguramente, la correspondencia íntima entre estilo y mundo novelístico. Nos percatamos de la adecuación entre el carácter primitivo, la mentalidad precientífica, nada sofisticada, ingenua, o si se quiere salvaje, de Macondo y sus gentes, y su apego a lo real, a lo objetal, a lo objetual, a lo concreto, a los procedimientos semiológicos que patentizan dicha mentalidad. Sergio Benvenuto, en uno de los mejores artículos que se han escrito sobre la novela de García Márquez, dice: la autoconciencia subhumana, recién descubierta, es lo que nos deslumbra en la transfiguración literaria que es 100 años de soledad. No es el subdesarrollo compasivamente visto desde fuera, sino la autoconciencia subhumana, hablando por sí misma con su lenguaje mágico, donde reina una dialéctica ingenua de transmutaciones, de fantasmas y de profecías. También habla de prehumanidad selvática o de la subhumanidad civilizada, entre comillas. Ahora bien, nos parece que no podría haber una mejor adecuación entre este primitivismo radicalmente pesimista y su expresión concreta y concretizadora. No hay otra manera de expresar ese mundo que existe en verdad como cuerpo animado, como cosa, como animal. La segunda es una conclusión críptica, lo que se nos antoja el peligro de un efectivo anquilosamiento repetitivo que hace previsible, habitual el cursus estilístico, quitándole sorpresa poética, deslumbramiento, fuerza y por tanto efectividad. Un autor puede convertir en retórico un rasgo estilístico original dentro de su misma obra, es decir, cristalizar, sistematizar y repetir lo que es un verdadero hallazgo poético en un principio, tal vez accidental, creación única y original. Nos parece que ello podría acontecer en el caso de 100 años de soledad con la reiteración sistemática de ciertos recursos estilísticos. Citemos otro ejemplo que no tenemos espacio de estudiar aquí, el de la cuantificación numérica de la exageración. Una mirada serena y reflexiva sospecha en tanto número, usado con tan dispares motivos, que en verdad no son más que uno solo, la concreción humorística de la exageración con determinados propósitos. En último caso también un procedimiento desintoxicante. Un hallazgo, por otra parte, no ajeno a cierto peculiar humor colombiano, que por reiteración puede llegar a hacerse retórico. Recordemos la espléndida definición de retórica que le da Eliot: the attempt of the will to do the work of the imagination. En cuanto a la sugerencia, se nos antoja más fecunda y merecedora de ulterior desarrollo, ya que si bien es verdad que la plaga de imitadores del estilo marquesiano ha logrado lo que en 100 años de soledad no es más que, como lo señalamos más arriba, un peligro eminente, la retorización, el anquilosamiento irreparable, el amaneramiento y el formulismo, también tal vez lo es que este estilo objetual, cosificante, materializador, nos alerta sobre la consolidación de una novela salvaje, sensorializada, corporeizada, alejada de abstracciones, de intelectualismos. Nos alerta sobre la demarcación de un derrotero en la literatura latinoamericana frente a otro de tipo más civilizado, culto, urbano y moderno, aún no suficientemente estudiado y definido, y sobre todo no purgado de esencias fáciles, no cribado críticamente. Una línea que podría rastrearse en Rivera, Quiroga, Asturias, Carpentier y en cierto modo Mutis y otros autores posteriores podría conducirnos tal vez a la definición de un estilo que se configura como algo colectivo, es decir, como una tendencia que culmina, aunque no termina, en extrema corporeidad, en la peculiar sensibilidad, o tal vez sería mejor sensorialización que patentiza 100 años de soledad. Muchas gracias. Interviene a continuación el profesor Juan Manuel García Ramos de la Universidad de La Laguna. La ponencia que va a desarrollar trata sobre García Márquez y Jorge Amado. Gracias. El profesor Camacho Guisado prácticamente a lo mejor anticipado una de las conclusiones de este congreso, que es que debemos empezar a dejar de hablar de la novela y empezar a recomendarla para que sea leída, en lugar de ser tan interpretada. En cualquiera de los casos, lo que yo creo es que el discurso inaugurado por Gabriel García Márquez ha abierto
serios interrogantes en la literatura no solo de América Latina, sino en la literatura del mundo, y que se dan unos vasos comunicantes claros en un momento determinado, como puede ser con Asturias o Carpentier, como dijo esta mañana aquí el profesor Varela Jácome. Pero yo quiero hoy ponerlo aquí, quiero anticipar prácticamente antes de empezar mis palabras, anticipar mis conclusiones en el sentido de que hay que ponerlo también en relación con otros autores, como Jorge Amado, con el que no lo he visto puesto en relación, y sobre todo con una novela además que le recomiendo por lo divertida, que es Doña Flor y sus dos maridos. Empiezo. La literatura es un mar de confusiones y de equívocos, un juego de convenciones tácitas cuyo mayor placer consiste precisamente en infringirlas, como nos dejó dicho Jorge Luis Borges en la nota preliminar de la traducción española del Sartor Resartus de Thomas Carlyle, publicada por MC Editores de Argentina en 1945. Como voy a tratar de hablar, además de García Márquez, faltaría menos, del realismo mágico y de huidas de la realidad en general, quisiera empezar a hacerlo desde uno de los episodios más divertidos y sorprendentes de la aparición e historia de ese concepto de realismo mágico en el espacio de la literatura de América. Me refiero al ensayo intitulado justamente Realismo Mágico, publicado por Arturo Uslar Pietri el 20 de febrero de 1985 en el Nacional de Caracas, con el no oculto objetivo de poner de una vez por todas los puntos sobre las íes, sobre a quién se debía la introducción en la crítica literaria de nuestra América de esa oportuna y gráfica expresión. El escritor venezolano no se arruga en su reflexión periodística y se atribuye una vez más el hallazgo terminológico. Pero, y ahí viene lo divertido y lo sorprendente, a la hora de invocar las fuentes de su ingeniosa expresión, se remite con autoridad ni más ni menos que al economista liberal Wilhelm Röpke, que jamás escribió un libro sobre la materia. El crítico venezolano Alexis Márquez le aclarará más tarde a Uslar que en su trabajo debió haber confundido al economista germano Wilhelm Röpke con el crítico alemán de arte Frank Roth y con su ya clásico libro Nach Expressionismus Magischen Realismus, traducido por la editorial de don José Ortega y Gasset, Revista de Occidente, en 1926. Pero desde luego ya la anécdota estaba ya caminando y nadie la detendría. Arturo Uslar Pietri, Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier, esto sí es cierto, coincidieron en París en 1929. El mismo Uslar alude a sus conversaciones sobre literatura en la capital francesa y a la aceptación por parte de cada uno de ellos de influencias culturales sincréticas, mezcla de lo español y lo europeo en general y todo lo maya en Asturias, el negrismo y el orientalismo de Cuba en Carpentier y el mestizaje cultural contradictorio de Venezuela en el mismo Uslar. Lo cierto es que de esos encuentros y experiencias en Europa en la década de los vanguardismos surgirán los conceptos de realismo mágico y de lo real maravilloso teorizados por primera vez por Arturo Uslar Pietri, bromas aparte, y por Alejo Carpentier, respectivamente, y aplicados con posterioridad a la narrativa de uno y de otro y también a la de Miguel Ángel Asturias. Se han operado muchos deslindes, quizá excesivos deslindes hechos por profesores y críticos, entre el realismo mágico y lo real maravilloso, pero es obvio que cuando los responsables de cada uno de esos argumentos se ponen a definirlo, es muy difícil no llegar a la conclusión de que están hablando exactamente de lo mismo. En una entrevista de Alejo Carpentier concedida a Pierre Bleiber en 1978, el autor cubano afirmaba: «Yo sostengo que en la América Latina los elementos de lo maravilloso se encuentran en estado puro al doblar de cada esquina debido al choque de las razas, la supervivencia del sincretismo de los ritos, la presencia de una raza india muy imaginativa, el aspecto barroco de las construcciones, etcétera, etcétera», termina Alejo Carpentier. En el ya citado y polémico ensayo del nacional Arturo Uslar Pietri en 1985, recordemos, es decir, muy recientemente, definía el realismo mágico en estos términos:
En los latinoamericanos se trataba de un realismo peculiar, no se abandonaba la realidad, no se prescindía de ella, sino que se pretendía reflejar y expresar un fenómeno existente pero extraordinario dentro de los géneros y las categorías de la literatura tradicional. Lo que era nuevo no era la imaginación, sino la peculiar realidad existente y hasta entonces no expresada cabalmente. Esa realidad tan extraordinaria para las categorías europeas que había creado en el Nuevo Mundo, tan nuevo en tantas cosas, la fecunda y honda convivencia de las tres culturas originales en un proceso de mezcla sin término. Un realismo, sigue diciendo Uslar, que retrataba fielmente una realidad hasta entonces no vista, contradictoria y rica en peculiaridades y deformaciones. En definitiva, para hacer una síntesis de lo que dice Carpentier y Uslar, en definitiva, el choque de las razas, la supervivencia del sincretismo de los ritos, la fecunda convivencia de las tres culturas originales en un proceso, y es lo importante, de mezcla sin término. Estos podían ser los ingredientes definitorios de los conceptos aderezados por Carpentier y Uslar, aunque la crítica posterior haya insistido, nosotros lo hemos hecho también con asiduidad, en diferenciarlo, contrastarlo y hasta relacionarlo con las recetas surrealistas de André Breton. En esa línea de coincidencias se instala García Márquez y la literatura cultivada en 100 años de soledad. Pero me di cuenta, le confiesa a Ernesto González Bermejo en 1970 García Márquez, pero me di cuenta, dice, de que la realidad es también los mitos de la gente, es las creencias, es sus leyendas, y todo eso hay que incorporarlo. Con frecuencia y con comodidad se ha vinculado la narrativa de Gabriel García Márquez a la de Miguel Ángel Asturias y a la de Alejo Carpentier, a ese realismo mágico o real maravilloso ya analizado desde los testimonios de sus primeros cultivadores. Quizá en las páginas de 100 años, el mundo indígena americano y la transculturación negra no aparezcan con el énfasis que lo hacen en novelas como Hombres de Maíz o El reino de este mundo, ya citados también esta mañana por el profesor Varela. Pero hemos de pensar que negros en un 5% de la población total en la actualidad en Colombia y amerindios en un 7% conforman la población colombiana, y hemos de pensar además que las culturas tairona o chipcha originarias o la Caribe de aluvión han sido abastecedoras incesantes de esos mitos, esas creencias y esas leyendas de los que habla García Márquez por vía directa o tal vez por vía indirecta. Lo mismo da. Sentados estos precedentes, nos gustaría empezar a hablar de lo anunciado en el título de nuestra intervención. Y es que así como se ha relacionado a Gabriel García Márquez con Asturias y Carpentier y con otros escritores más jóvenes de nuestra lengua, tal vez el caso de Isabel Allende sea el más frecuente, no tengo noticia, yo no la tengo al menos, sin embargo, de que Gabriel García Márquez se haya vinculado al escritor brasileño Jorge Amado, y menos aún que la obra más importante de Gabriel García Márquez, por la que hoy estamos aquí, se haya puesto en relación con otra novela de Jorge Amado redactada casi simultáneamente a 100 años de soledad. Me refiero a Doña Flor y sus dos maridos, editada en 1966 y perteneciente a la trilogía dedicada a la mujer, junto con Gabriela Clavo y Canela y Teresa Batista Cansada de Guerra, del citado Jorge Amado, como ustedes saben, miembro de la conocida generación de la Revolución del 30, a la que también pertenecen narradores como Graciliano Ramos, José Lins Dorrego y Erico Berici. Siendo la cultura brasileña fruto tan vital del mestizaje indígena, europeo y africano, no es de extrañar que su literatura no se escriba al margen del mismo, aunque en el caso de Amado prevalezcan los componentes de las diferentes tribus negras africanas llegadas a su vasto país y de los modelos europeos sobre los estratos indígenas, sobre todo si tenemos en cuenta la vinculación estrechísima de Amado a la zona de Bahía, donde ha situado la mayoría de su narrativa. Pero al margen de esos telones de fondo de la Colombia de Gabriel García Márquez y del Brasil de Jorge Amado, que nos facilitarían paralelismos culturales más ambiciosos, vamos hoy a detenernos en una serie de significativas coincidencias entre 100 años de soledad y Doña Flor, que dan pie, a buen seguro, a un ejercicio de literatura comparada muy sugerente y susceptible, sobre todo muy susceptible de ser extendido a trechos más dilatados de la creación de nuestros autores.
García Márquez ha reconocido al hablar de 100 años de soledad que uno de sus mayores esfuerzos a la hora de escribir la novela fue reducir lo maravilloso a nivel cotidiano y de llevar a cabo esa reducción con el mismo tono impertérrito y la misma serenidad a toda prueba del lenguaje usado por sus abuelos. Había que contar el cuento simplemente como lo contaban los abuelos en la aracataca de su infancia. Ese mismo tono impertérrito lo emplea Amado para dar entrada en su fábula a lo real, en sentido convencional, y también para dar entrada a lo mágico de su ciudad de Bahía. Y eso hará con preferencia en Doña Flor, la historia de doña Florípedes Paiva Guimaraes, profesora de arte culinario, y de sus dos maridos, Badiño, muerto joven en pleno carnaval, y el farmacéutico doctor Teodoro Madureira. Una historia impregnada, por lo demás, de la literatura que Amado elabora a partir de 1965, fecha en que abandona el Partido Comunista Brasileño del que fue dirigente, y en consecuencia también las preferentes inclinaciones históricas, sociales y políticas para adentrarse en lo costumbrista, lo festivo y lo mágico, sin límite ni cortapisas ideológicas. Las anunciadas coincidencias entre 100 años de soledad y Doña Flor serán fundamentalmente en la última parte de las 5 en que Amado ha dividido su obra. Después de muerto Badiño, el primer marido de Doña Flor, y ya está casada con un estirado farmacéutico y algo desilusionada con ese segundo matrimonio y nostálgica de su experiencia con el tal Badiño, se produce la resurrección que inicia el trecho más divertido de la fábula. Hemos de recordar que en la narrativa de Amado muchos personajes mueren al principio de sus obras, como el escritor Pedro Arcangeo en La tienda de los milagros o Quincas Barro de Agua en la novela La muerte de Quincas Barro de Agua. En Doña Flor, merced a un conjuro, un ebó, como dice Amado, de los dioses del candomblé, como ustedes saben también, una de las sectas más importantes de la religión afro-brasileña del Macumba, Badiño regresa de la muerte como si tal cosa, y como si tal cosa, e invisible a todos, excepto a su amada, se instala en la casa de Doña Flor y el farmacéutico a compartir desde la clandestinidad de su cuerpo etéreo el viejo lecho de su excónyuge. En 100 años, entre el tráfago de los muertos, como ustedes recordarán, Úrsula está en el más allá y pelea con las leyes de la creación, José Arcadio Buendía busca la verdad quimérica de los inventos, Fernanda reza y Aureliano Buendía se embrutece con engaños de guerra y de pescaditos todavía. El último Aureliano y Amaranta, los que conciben al ser de cola de cerdo, el último Aureliano y Amaranta aprendieron en el calor de sus amoríos, lo dice incestuoso, que las obsesiones dominantes prevalecen contra la muerte y volvieron a ser felices con la certidumbre, como Doña Flores y Badiño, de que ellos seguirían amándose con su naturaleza de aparecidos. Desde la reaparición de Badiño en la novela de Amado se suceden varias circunstancias que más cerca consideramos de la atmósfera de 100 años y de las astucias narrativas de Gabriel García Márquez. Todo acaece dentro de la novela de Amado de forma natural, de forma sobrenaturalmente natural, como diría Thomas Carlyle en uno de los capítulos del libro citado de Sartor Resartus. Al retornar Badiño del más allá y presentarse de pronto a Doña Flor, esta, lejos de sorprenderse, como no se sorprenden los personajes de García Márquez en 100 años de soledad y en otras novelas cuando vuelven los muertos, digo que Doña Flor, lejos de sorprenderse al ver a su ex marido reaparecido, le pregunta: ¿por qué viniste justamente hoy? Como una Úrsula Iguarán cualquiera, ahuyentando con decidida domesticidad el espectro, por ejemplo, de Prudencio Aguilar. Las mujeres de Amado tienen mucho que ver con las mujeres de Gabriel García Márquez. Permanecen enteras ante cualquier adversidad siempre y se dedican a centrar el mundo que los hombres se encargan de desbaratar. Desde la reincorporación de Badiño a la vida, los planos sobrenaturales y de la realidad cotidiana de la novela de Amado se confunden y se recrean. En ese ámbito, los devotos, los médium, los hechiceros y los santos del candomblé de esa secta de la región Macumba
cumplen el papel de los gitanos de 100 años de soledad y trastornan a su antojo las leyes físicas de causalidad. El papel hegemónico de esos mágicos poderes los ostenta ni más ni menos que un hombre que yo pienso que ustedes deben de reflexionar sobre todo en cómo se llama. Esos poderes mágicos los ostenta el filósofo y místico astrólogo Antonio Melquiades Cardoso e Silva, modesto funcionario de los archivos municipales, guardián de manuscritos por tanto, maestro de ciencias ocultas, heredero de la llave de Salomón, filósofo universal e indostánico y capitán del cosmos, como dice Amado, que cada aniversario de su muerte, este personaje, ya ocurrida, visita su propia tumba en la iglesia do Paso. A la vista de la descripción, huelga todo paralelismo con la personalidad del Melquiades de 100 años, como se puede constatar y como se podría constatar en una pormenorización de paralelismo. En el terreno de los procedimientos narrativos, la novela de Amado tiene predilección por las enumeraciones, las hiperbolizaciones y las relaciones imprevistas de conductas y de objetos que en esa definición generosa que ha hecho el profesor Camacho de la prosopopeya podían entenderse. Y cualquier pasaje de esta última parte sobre la que hemos llamado la atención nos conduce a las páginas de 100 años de soledad. Como la página 491 de Doña Flor, en la edición de Alianza Editorial de 1985, donde una turba disparatada de bahianos acude ante el cabecilla del trust del juego y de la delincuencia de Bahía, Pelanchi Moulas se llama este personaje, víctima de las ventajosas artes del vadiño resucitado que se dedica a ganarle a la ruleta a través de sus amigos. A pedir los favores, digo que acude una turba disparatada ante este jefe de la mafia del juego y de la delincuencia, voy terminando, a pedirle una serie de favores que les paso a reseñar. Acuden reformadores, moralistas, católicos, protestantes, ocultistas, todos los que combatían las malas costumbres y la anarquía, el peligro comunista y el amor libre, el inicuo abandono de las reglas de la gramática portuguesa, el pronombre indeterminado al iniciar la frase, etcétera, etcétera. Enumeraciones disparatadas que nos ponen también en contacto con las enumeraciones disparatadas de 100 años. Enumeraciones, hipérboles, papeles trastocados de fetos y de seres, y el humor empleado con el mismo tono impertérrito de Gabriel García Márquez. Cuando el malandrín Pelanchi Moulas pregunta a la sabiduría esotérica de Antonio Melquiades quiénes son los causantes de su mala suerte, quiénes son los que trastornan las máquinas y las ruletas de sus casinos, cuando le pregunta esto y se lo pregunta creyéndose que le va a dar una contestación convincente, el excéntrico astrólogo Melquiades, Antonio Melquiades, le contesta categórico: son los marcianos. Esa es la única respuesta que le da. También en la novela de Amado encontramos gallos sacrificados, peces brotando en los jardines, estrellas madurando en los árboles y casas que navegan por el mar como en el huracán de 100 años que arranca a un pueblo de la realidad. Durante la lucha de los espíritus del candomblé, los orixás, que nos aclara Amado, que además ha sido nombrado recientemente, al cumplir los 80 años, sacerdote de esta religión, las doncellas de la ciudad se desnudaron, dice Amado en su novela, y salieron a ofrecerse por las calles y plazas, y de inmediato nacían los hijos a millares, como Petra Cotes provocaba la proliferación natural de los animales en 100 años. Por no agotar los paralelismos, en la literatura rural de Amado, la figura carismática de los coroneles, los desbarbadores de tierras salvajes y sus comportamientos paternalistas no serán ajenos a los coroneles también de Gabriel García Márquez, aunque entre ambas tipologías se den al mismo tiempo diferencias notables que habría que establecer. Nos acercamos al final de Doña Flor y pensamos en el final de 100 años, el esperado apocalipsis, y el esperado y ya tan analizado apocalipsis. Devuelto Bariño, el primer marido, a su ataúd barato, merced a un nuevo conjuro que lo vuelva a la muerte, una hoguera, nos cuenta, esta es la frase que utiliza para el final de la novela Amado, una hoguera se enciende en la tierra y la gente quema el tiempo de la mentira. Los años durante los que se redactan Doña Flor y 100 años son con certeza los mismos. Nada nos hace pensar en influencias en uno u otro sentido.
A pesar de todo, atmósferas mágicas, personajes, nombres como el de citado de Melquiades, procedimientos narrativos, símbolos, recursos humorísticos y hasta el mismo epílogo apocalíptico elegido por ambos autores para redondear sus fábulas nos obligan a una relectura más detenida y contrastada de esas literaturas, de esos universos metafóricos particulares de García Márquez y de Amado. Las huidas de la realidad de Gabriel García Márquez y de Amado ofrecen demasiadas coincidencias para ser solo fruto del azar. También seguramente lo serán de la necesidad, para estar de acuerdo con Demócrito, la necesidad de construir lo cotidiano desde los distintos afluentes del conocimiento, populares y cultos, desde las religiones instaladas y las supersticiones clandestinas, desde la lógica y la distorsión, la razón y la pasión, la rectitud y el humor, la certeza y el presagio, desde la cohabitación sin jerarquía de todos los estilos y de todas las voces y las conciencias. Decía Gracián, y lo decía yo ayer también, el tan citado Baltasar Gracián, que solo mirándolas del revés se ven bien las cosas del mundo. La lente deformada de Gabriel García Márquez nos recuerda a la de Amado, y viceversa, particularmente cuando se han puesto a escribir las dos novelas comentadas aquí. La necesidad temprana de Uslar, de Carpentier y de Asturias de dar cuenta narrativa de una realidad proteica cobra adeptos con la facilidad con que podemos encontrarnos con esa realidad en cualquier esquina, para usar el término coloquial de Carpentier. En cualquier esquina del continente habitado por tales creadores, y el secreto de todos ellos ha radicado en una audacia no bien vista en otros tiempos y en otras modas y modos literarios, la de asumir el mestizaje con todas sus consecuencias y la de dar rienda suelta a sus ricas imaginaciones. En ese quehacer, los ardides narrativos de Gabriel García Márquez y de Jorge Amado me parecen quizá mucho más cercanos que los normalmente establecidos o los tradicionalmente establecidos en García Márquez y Miguel Ángel Asturias o Alejo Carpentier. Nada más. La profesora Cecil Belter ha venido de la Universidad de Niza y va a presentar la tercera ponencia de esta mesa plenaria. Me ha comunicado hace un momento que ha cambiado el título de esta ponencia y el tema del que va a tratar es el vórtice del destino en 100 años de soledad, estudio psicológico. Ogros de tiempo, voy a hacer una cosita muy corta. Antes de la aparición reciente de la noción de azar, del árabe azar, que significa juegos de dados, antes de la noción bimilenaria de providencia cristiana, que se origina en un Dios proveedor, la noción de destino representaba por los antiguos, hebreos, griegos, etc., un poder superior autónomo, incomprensible y a veces superior a los mismos dioses. Los que llamamos primitivos no relacionan el destino con un Dios trascendente, bien definido y separado, ni con la libertad del hombre, porque viven en un universo psíquico aún en fusión. Viven los ritmos telúricos, siderales, así que el destino se limita en una influencia misteriosa que parece venir del más allá. Y puede ser positiva, fortuna, baraka, buena suerte, etc., o negativa, fatum, scumun, vaina, mala suerte, etc., uquas, entonces. Existe todavía el destino en el siglo XX, y si existe, vendrá del exterior o del interior de los individuos. Carl Gustav Jung compara la parte consciente de la psique a la punta visible de un iceberg, siendo el destino una grieta abierta en nuestro inconsciente en el que se mueven unos dragones a los que los modernos llaman complejos, fantasmas, neurosis o obsesión.
Sigmund Freud nota que lo que sucede a unas personas parece tener algo demoníaco, pero piensa que eso no proviene de los sucesos exteriores, sino de las influencias sufridas en la niñez. Así aparece el Schicksalsfang, pulsión inconsciente de muerte, que se manifiesta por la agresividad, la destrucción y la autodestrucción. Gabriel García Márquez, mestizo cultural, tuvo un flechazo en frente del Edipo rey de Sófocles y habló del destino como quien une las creencias de los indios antiguos, la fantasía de los andaluces y la afición gallega al sobrenatural, a lo sobrenatural, perdón. Además, quiere demostrar que la solidaridad genera un destino positivo, mientras la neurosis genera sueño, pasividad y soledad. En vez de vivir en la expansión vital, los buendías se dejan inconscientemente engullir en un vórtice, estrechamiento progresivo que les lleva a una muerte fatal. Veremos en dos partes una neurosis llamada destino, con el fundador maldito, la posteridad victimizada en la transmisión del destino, y en una segunda parte, si queda tiempo, unos arquetipos en la neurosis, los títeres, las almas en pena y el recurso a la gran madre. La obsesión es una idea tenaz, persistente, que asedia el espíritu acompañándose de una ansiedad que la víctima intenta conjurar por unos ritos extraños. Así, Úrsula pone al fantasma de Prudencio unos tazones de agua por toda la casa. Los tabús de muerte, el incesto, violados por José Arcadio, crean el destino de la estirpe buendía. Pero el fundador conserva una salud mental o moral excelente, incluso cuando enfrenta al fantasma de Prudencio o asume la responsabilidad con Úrsula. Si has de parir iguanas, criaremos iguanas. La culpa es evidente, pero el castigo está oculto en el inconsciente de la estirpe. ¿Qué son los emblemas del destino? El fundador tiene un emblema personal, el manuscrito de Melquíades, que concentra un siglo en un instante y que solo podrá descifrar el último adulto buendía en el Apocalipsis, revelación y aniquilación a la vez. Los 17 bastardos del coronel Aureliano tienen todos un emblema heredado, un aire solitario que habría bastado para identificarlos en cualquier lugar de la tierra. Pero también hay otro emblema, la simbólica y amenazante cola de cerdo prometida a los descendientes obstinados a la soledad que les lleva al incesto. Ahora, la posteridad victimizada. El fundador de la estirpe no vacilaba en las empresas temerosas, tales como la de desafiar todas las trampas de la selva para descubrir una salida. Al contrario, y tal vez porque su imagen del padre fuerte se aplasta, sus descendientes prefieren el sueño a la realidad concreta. Tendrán en común un predominio del inconsciente sobre el consciente que les hace introvertidos, miedosos, con un recurso inconsciente al infantilismo. Un buen día con su mentalidad mágica está en la confluencia de las fuerzas sobrenaturales que son las proyecciones de sus propias quimeras. Por eso cree, como un niño, que puede actuar con la propia fuerza espiritual en las cosas, que también tienen espíritu. Basta con la mirada de un niño y una olla de caldo decide moverse. El padre Nicanor levita gracias al estímulo del chocolate y los ojos del coronel Aureliano hacen rodar las sillas con solo mirarlas. Cosas, personas, ideas no tienen objetividad.
comunican horizontalmente entre sí y soportan las proyecciones de los habitantes de Macondo. Ejemplo, mientras estaba meando, el coronel Aureliano no vio ni oyó el espectro de su padre cuando despertó, sobresaltado por el chorro de orín caliente que le salpicaba los zapatos. También hay comunicaciones verticales con el más allá. Abundan sueños, premoniciones, presagios. Ejemplo, vestida de azul con el pelo largo, la muerte ordena a Amaranta tejer su propia mortaja el próximo 6 de abril. Los buendías se caracterizan también por el miedo, introversión. Pero su miedo siempre puede desembocar en un acto atrevido. Por ejemplo, José Arcadio abandona Riohacha al fantasma de Prudencio, pero va a fundar Macondo. Amaranta, antes de morir, se encarga del correo para los muertos en Macondo. José Arcadio II, herido, después de despertarse entre 3.000 cadáveres amontonados, aún tiene el valor de saltar del tren y andar 3 horas bajo un diluvio. También infantilismo, fastidio, melancolía. El fundador se consagra a varias invenciones inverosímiles y dignas de un niño. La melancolía de Amaranta hace un ruido de marmita perceptible al atardecer. El coronel espera que pase su entierro y tiene la manía de hacer y deshacer sus pescaditos de oro sin darse siquiera conciencia de sí. Fernanda rumía sus rencores. En toda la casa flota un insoportable olor de recuerdos podridos y todos tienen el mismo vicio de hacer para deshacer. ¿Cómo se transmite el destino? Veremos su desarrollo y el resultado. Las culpas antiguas, incesto y homicidio, más o menos olvidados u ocultos, transmiten un sentimiento de culpabilidad a la posteridad de los Buendía. Esta transmisión inconsciente puede ser acompañada de un emblema visible, como la cruz de ceniza de los 17 hijos del coronel Buendía, que los llevará a la muerte. La estirpe Buendía asume plenamente la culpabilidad de los amores incestuosos, es decir, que no hacen nada para que no tengan jamás lugar. Amaranta se muere de amor por el amante de su hermana antes de causar su suicidio. Rebeca acepta el incesto antes de asesinar a su amante. Amaranta Úrsula comete el incesto con su sobrino, etc. El tribunal está constituido por la conciencia de cada uno, sadistas o masoquistas o los dos, que todos tienen que asumirse y elegir el propio castigo. Después del suicidio de Crespi, por ejemplo, Amaranta puso la mano en las brasas del fogón hasta que le dolió tanto que no sintió más dolor, sino la pestilencia de su propia carne chamuscada. Resultado era fatal que en la estirpe Buendía los incestos se terminarán un día por el nacimiento del bebé de la cola de cerdo. Pero el destino aún no se satisface. Muerta la madre, el padre pasa toda la noche en el barrio de tolerancia, olvidando a su bebé que todas las hormigas del mundo iban arrastrando trabajosamente hasta sus madrigueras. Este tipo de encadenamiento consolida la idea de una causalidad exterior e independiente de las víctimas, de un destino fatal para los que violaron una ley sin saberlo, es decir, en su inconsciencia. En vez de interesarse en la realidad inmediata, es decir, en su hijo, el último adulto Buendía descifra el destino de su estirpe que se está cumpliendo. El primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. El último Buendía, como todos los demás, percibe como exteriores sus propios contenidos, lo que explica por qué los relatos mitológicos son tan ricos en apariciones de gigantes,
ogros y monstruos. Ahora vamos a ver unos arquetipos en la neurosis. Los títeres, las almas en pena y el recurso a la gran madre. Los de Macondo no tienen consistencia verdadera. Las cosas siempre dependen del exterior. Incluso cuando el gobierno rechazó el cargo en un bando extraordinario y prometió una investigación terminante del episodio sangriento. Pero la verdad no se esclareció nunca. Y el resultado es tangible. Los títeres no volverán nunca a vivir y quedaron tendidos en la plaza entre muertos y heridos, 9 payasos, 4 colombinas, 17 reyes de baraja, un diablo, 3 músicos, 2 pares de Francia y 3 imperatrices japonesas. Considerándose como unos pobres títeres del destino, los introvertidos de Macondo, miedosos, padecen un complejo de inferioridad y proyectando su miedo en los del exterior, les consideran como gigantes, ogros o monstruos. Gigantes. Pilar Ternera, por ejemplo, el sentido de su gigantismo culmina con su entierro, con 8 hombres para bajarla en el enorme hueco. José Arcadio, el dictador, tendrá un ataúd especial de 2 metros y 30 centímetros de largo y 1 metro y 10 centímetros de ancho. José Arcadio, el marinero, hombre de corpulencia monumental, se comía medio lechón en el almuerzo y cuyas ventosidades marchitaban las flores. La elefanta, gigantesca, maciza, pertenece también a otra categoría todavía más inquietante, la de los ogros. La elefanta y José Arcadio, el marinero, sostienen un duelo de apetito. En el desayuno se bebió cada uno el jugo de 50 naranjas, etcétera, etcétera. Los monstruos, el bípedo de pezuña hendida, el dragón mítico sugerido por la milicia con su resuello de dragón multicéfalo, etcétera, el tren fantasma interminable, silencioso y sin ninguna luz, y en fin, todos los monstruos de cara humana que no tenemos el tiempo de decir, Amaranta, el papa podrido, los cristianos que fornican con las puras, etc. Y Rebeca también, la propia mujer del dictador asesino, que le mata a él. Soledad de los títeres en frente de la solidaridad de los dragones. Las almas en pena. ¿Tengo 5 minutos? Casi no, pues. Teníamos que hablar de las almas en pena con el laberinto de las imaginaciones y la regresión en la madre selva, pero no es posible. Toda la familia Buendía se compone de seres inmadurez o chochos. ¿Por qué? Porque la soledad es la vejez del mundo. Todos hacen una regresión psicológica, se van a la gran madre universal, positiva, como Úrsula, Pilar Ternera y Petracotes, más o menos, o negativa, como es la selva, y otras mujeres, tales Fernanda, Remedios la Bella, Amaranta Úrsula, etc. Muchas pestes, insomnio, 32 guerras, sequía, inundación, invasiones de la humedad, comegenes, gringos, hormigas, etc. Siempre la soledad desemboca en la pasividad y la muerte. Conclusión rápida, gracias. El único capaz de huir del pueblo mortífero de Macondo es un tal Gabriel. El mismo autor de 100 años de soledad se escapa de su continente y de la novela para convencer a los lectores del mundo entero que tienen que despertar, tomar en mano el propio destino y reemplazar el vórtice de la soledad, la muerte, por la espiral de la solidaridad universal. Tal vez se puede encontrar en Gabriela y García Márquez el resurgir del eterno héroe solar que lucha contra los espejismos y mentiras de hoy, tales: seguro que fue un sueño, en Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz. Gracias.
Me hago portavoz de todos ustedes para felicitar y para dar las gracias a Eduardo Camacho, a Juan Manuel García Ramos y a Cecil Belter por sus aportaciones a este congreso, que considero magníficas e interesantes. No hay tiempo para el coloquio por el retraso que estamos padeciendo a lo largo de la mañana, pero sugiero que si tienen preguntas o comentarios que hacer a los ponentes, ellos con mucho gusto los atenderán durante esta pausa que va a celebrarse ahora. ¿Sí o no? Aquí está